Se pueden sentar. Damos gracias a Dios por todo lo que Él nos regala, por el tiempo de estar acá, su casa de oración. Da gracias a Dios también porque ayer en la tarde, en la noche, ya estuve en la vigilia en Coelemo con la gente del campo. Ahí en Coelemo se dice, comenzamos la vigilia, terminamos a las 3 de la mañana. Después a las 3 de la mañana pasamos a tomar café hasta las 4 de la mañana. Me acosté, me levanté enseguida para estar compartiendo con ustedes acá, pero es bonito pasar también tiempo con la gente del campo. Una forma diferente de alabar a Dios, totalmente diferente a la que tenemos nosotros acá. Y damos gracias a Dios porque Dios siempre nos acompaña en todo momento. Quisiera que abrieran sus Biblias para complementar un poco lo que se leyó acá del Evangelio en Mateo 16, 24, 25. Pero se pueden quedar sentaditos nomás ahí. Es algo bastante... ¿Por qué? Porque, como dijo nuestro hermano Carlos, estamos en tiempo de Cuaresma. Vamos a estar ya entrando a Semana Santa. Y quisiera hacer énfasis más al tiempo de Cuaresma, que dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Este es el Evangelio. Quizás hemos escuchado muchas veces que seguir a Jesucristo, ¿no es cierto?, que Él vino a mejorar nuestras vidas. Yo creo que sí, Él mejora nuestras vidas. Pero si nosotros vamos al tiempo de Jesús, la multitud seguía a Jesús, observaban, escuchaban, pero muchos de ellos no comprendían el verdadero costo de caminar tras Jesús. Buscaban milagros, querían ser testigos de los prodigios, maravillas que Jesús estaba haciendo, y la mayoría de ellos anhelaban respuestas a sus problemas. Pero Jesús quizás no estaba interesado en seguidores superficiales. No buscaban multitudes que solo quisieran beneficios sin compromisos. Él buscaba discípulos dispuestos a pagar el precio. Y fue en ese momento cuando Jesús pronuncia estas palabras que yo acabo de leer. Entonces, aquí cada día que Jesús iba conversando, iba hablando, iba subiendo los requisitos para seguirlo. Escuchemos bien estas palabras. No es una invitación ligera. No es para estar cómodo en nuestros hogares. Jesús está hablando de algo que Él quería de aquellos hombres y mujeres que pudieran entender perfectamente qué es lo que significa seguir a Cristo. La cruz para Jesús no era un adorno, no era un símbolo religioso. La cruz significaba para muchos de nosotros muerte. En ese tiempo, yo creo que todos sabemos, los romanos usaban la cruz para ejecutar criminales. Cuando alguien tomaba una cruz, se la ponía en el hombro, estaba sellando de que ya ese personaje y esa persona iba a ser crucificada. Es decir, un camino sin regreso. Entonces debemos darnos cuenta del peso de esta declaración de Jesús. Jesús no estaba llamando a una vida fácil, no estaba ofreciendo a un camino sin dificultades, no estaba prometiendo riquezas, fama, reconocimiento. Él estaba llamando a una entrega total. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y estas palabras impactaban a la gente que estaba escuchando en esos momentos, y es por eso que muchos retrocedieron.
no quisieron seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque al escuchar estas palabras se daban cuenta que era difícil ser discípulos de Jesús. Yo les voy a decir, cuando uno se encuentra con Jesús, cuando uno decide seguir a Jesús, las cosas no se van a poner fáciles. ¿Por qué? Porque quizás en nuestros propios hogares, en nuestras propias casas, vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas por seguir a Jesús. Es decir, cuando estamos dispuestos a abrazar la cruz, cuando estamos dispuestos a seguir a Jesús, debemos entender que no es un camino fácil. Saber que la cruz de Jesús significa un cambio radical. Muchos personajes quisieron seguir a Jesús. El joven rico dijo: yo quiero seguirte, ¿qué debo hacer? Jesús le dijo: vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. No le gustó y se fue. Otro dijo: prometo seguirte a donde tú quieras que vayas. Y Jesús le dice: no tengo dónde recostar mi cabeza. El Hijo del Hombre no tiene dónde dormir. Se dio media vuelta y se fue. Otro le dijo: deja que entierre a mi padre y a mi madre y te voy a seguir. Según la tradición judía, el texto debería decir lo siguiente: deja que muera mi padre, cobre mi herencia y después te voy a seguir. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Así cada uno de los que iban siguiendo a Jesús, tristemente se volvían de la espalda y se iban para su casa, porque seguir a Jesús era un cambio radical, era un camino de ida y no de regreso. Esto significa abrazar la cruz. Es señal de verdad, es señal de que Jesucristo nos está llamando. Y muchas veces nosotros como predicadores diluimos un poco el mensaje para agradarle a todas las personas, para hacer más atrayente la palabra de Dios. Y es por eso yo le he dicho a la mayoría de los predicadores ahora, de los pastores: tenemos que predicar a una generación que no le gusta que le digamos las cosas que están pasando. La generación de ahora es una generación de cristal, jóvenes de cristal, que solo le dice las cosas que están pasando o lo que van a suceder, se dan media vuelta y se van. Pero el Evangelio llama a transformar nuestras vidas. Caminar por el camino de la muerte diariamente, eso es seguir a Jesús. Pero yo lo voy a llevar un poco a la historia judía, para que podamos entender un poco el término sígueme. Porque muchas veces lo tomamos tan superficialmente como un texto bíblico solamente, pero no llegamos a entender el significado de la palabra sígueme. Y los judíos se sentían muy orgullosos de su sistema, que ellos tenían un sistema muy desarrollado, un sistema educacional principalmente más desarrollado que cualquier otra generación y otras naciones que estaban en ese tiempo. Un sistema que la mayoría querían imitar. Según la tradición, según la historia judía, los niños a los 5 años aprendían la Torá, el libro de la ley, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Allí se les enseñaba a amar y a memorizar la Torá. Un sistema educativo que estaba diseñado para los más calificados. Y el que no estaba calificado era eliminado, era echado para un lado. Entonces, el primer sistema que había dividido, y está dividido en 3 partes. La primera parte, hermana, se llamaba, lo van a ver adelante, Netsefer, que iba de los 5 a los 10 años, cuando entra a la clase, pero en primeros días eran de los 5 a los 10 años. El niño judío aprendía de memoria todo el Pentateuco. ¿Y cuál era el Pentateuco? Son los primeros 5 libros
de la Biblia. De adelante para atrás, de atrás para adelante. Tenía que aprendérselo. Es decir, memorizarlo. Y, ¿no es cierto?, tenía que decidir prenderse la memoria. Imagínense que el rabino llevaba a los niños de 5 a los 10 años, los llevaba a una fuente donde había mucha miel, le hacía meter los dedos a los niños sobre la miel, dije, llévenselo a la boca, se lo llevaba a la boca, y ahí el niño, ¿cierto?, le decía, la palabra de Dios como la miel que tú estás probando, tan dulce. Así es la palabra de Dios. Entonces el niño podía entender que el sabor de la miel que era dulce, así ellos entendían que la palabra que ellos estaban estudiando también era dulce. Y ahí ellos creaban en la niñez unas ganas de estudiar la palabra de Dios. Y la mayoría de los niños que a los 10 años no podía aprender el Pentateuco, tenía que abandonar sus estudios. Escúcheme, tenía que abandonar sus estudios y tenía que irse para donde estaba su familia. Y allá ellos tenían que aprender el oficio familiar, sea carpintero, pescador, agricultor, o si se dedicaban a los negocios de la familia, aprender el trabajo y el oficio familiar. No terminaban de estudiar, se quedaban ahí. Pero los más calificados pasaban a la otra fase, la segunda fase. La segunda fase, ahí está, es que me tapa el pilar. La segunda fase, que es el Bet Talmud, que va desde los 10 a los 15 años. No solo aprendían de memoria el Pentateuco, sino que ahora aprendía de memoria todo el Antiguo Testamento. De atrás para adelante, de adelante para atrás. Este sistema educativo que ellos tenían era muy exigente, que la mayoría de los muchachos a esta edad, de los 10 a los 15 años, no podía salir adelante, no lo podía soportar. Así que, si no estaba calificado, no pasaba este sistema, no pasaba esta segunda etapa, se iba para su casa, donde su familia, y tenía que aprender el oficio de la familia, carpintero, agricultor, comerciante, es decir, tenía que dedicarse al oficio de la familia. Pero ya, cuando pasaba a la última etapa, que es Bet Midrash, esta etapa era de los 15 a los 30 años. Allí el joven judío abandonaba la sinagoga donde estaba estudiando local y comenzaba a seguir a un rabino para poder interpretar, ¿no es cierto?, la ley y lo que este rabino sabía acerca de la Torá. Este joven tenía que tomar una decisión, y era la más importante de su vida. Tenía que decir qué rabino él quería seguir. En la época de Jesús los rabinos eran muy importantes, eran personas importantes, era la élite social, era tener el mayor honor, era ser rabino, y el discípulo tenía que buscar un rabino de quien aprender. Cuanto más importante era el rabino, más difícil era ser discípulo de este rabino. ¿Por qué? Porque este rabino te sometía a tener la capacidad, te hacía preguntas y preguntas y preguntas, y si no tenía la capacidad para responderle a este rabino, entonces estaba reprobado, no era calificado y tenía que irte para tu casa, tu familia, dedicarte al oficio de tu familia, carpintero, agricultor, comerciante. Ahora, si este rabino veía potencial en aquel joven para ser su discípulo, decía una sola palabra a este joven, le decía: sígueme, sígueme, sígueme.
Y ahora podemos entender la palabra de Jesús. Muchas veces no entendemos el poder de la palabra que sale de la boca de un rabino. Cuando un rabino decía estas palabras a un joven, este joven temblaba por la palabra. ¿Por qué temblaba este joven por la palabra del rabino cuando decía sígueme? Porque él sabía, tenía que abandonar su vida, tenía que abandonar el vínculo de su familia, tenía que abandonar su zona de confort, tenía que seguir al rabino, tenía que observar al rabino, tenía que hacer lo mismo que el rabino hacía. Tenía que aprender las mismas palabras que el rabino decía, etcétera. Escuchaba al rabino, hacía lo mismo el rabino. Él tomaba una decisión, abandonar la familia para seguir al rabino. Pero después de esta introducción, para que podamos entender la palabra, viene un rabino que no era como los demás. Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Este rabino se llamaba Jesús. Y este rabino desafió a todo el sistema educativo de esa época. Revolucionó el sistema educativo de esa época. ¿Por qué? Porque este rabino que se llamaba Jesús no esperó que las personas vinieran a él para que él pudiera decidir si lo seguían o no lo seguían. Este rabino llamado Jesús fue a las personas y él lo eligió. A él no lo eligieron, él eligió a sus discípulos, fue a elegir a sus discípulos, buscó a sus discípulos y no fue a las sinagogas. No fue al templo de Jerusalén, no fue a las ciudades importantes, sino que la palabra de Dios nos dice que Jesús fue a buscar a sus discípulos a aldeas insignificantes, a Betsaida, a Samaria, a Pedro. Y dice a Pedro, sígueme. ¿Y quién era Pedro? ¿Qué hacía Pedro? ¿Era qué? Era pescador. Y si era pescador, entonces, ¿qué había pasado con Pedro? No había calificado para llegar a la última etapa. Lo habían echado, dedícate a lo que tu padre se dedica. Entonces Jesús buscó a los que no estaban calificados. Buscó a los que no estaban calificados. Por eso Jesús rompió con los protocolos de ese tiempo. Según el Evangelio, Jesús buscó a Pedro y le dijo, sígueme, sígueme. Y dice que por eso ahora puedo entender por qué Pedro dejó todo y siguió a Jesús. Porque ellos, cuando venía alguien, un rabino, y te decía, sígueme, tenía que dejar todo, familia, confort, y seguir a Jesús. ¿Me están entendiendo, no? Llama a Jesús a los que no estaban calificados. Y le dice a ellos, tú puedes llegar a ser como yo. Tú puedes hacer lo que yo hago. La palabra de un rabino tenía poder. Sígueme, sígueme. Pero ahora, en este versículo bíblico, ya Jesús no solamente dice la palabra sígueme, sino que ahora le agrega un cambio radical y le dice, toma tu cruz. Seguir a Jesús es más que creer.
Jesús nunca llamó a la gente que estaba calificada. Jesús llamó a la gente que había sido rechazado por el sistema educativo de ese tiempo. Porque no solo es creer en Jesús, sino la palabra nos dice que debemos vivir como Él vivió. Vivir en el mundo en el cual estamos como Él vivió. Creer en Jesús es reflejar el carácter de Jesús. Y es ahí donde yo tomo la cruz y sigo a Jesús, porque vivir y reflejar el carácter de Jesús significa que yo debo dejar a un lado todo mi carácter, todo mi ego, todo el yo, seguir a Jesús, preocuparme por los demás. El Evangelio no ha cambiado, el Evangelio es mismo. Jesús te escogió y nos escogió a nosotros, no porque éramos los mejores, no porque éramos los más calificados. Jesús nos eligió por amor. Jesús llegó a Punta Arenas y eligió a Kendi. Jesús llegó hasta el barrio. ¿Cuál barrio? ¿A dónde vivía usted, hermano Galvante? Cuando Dios te escogió, ¿a dónde vivías? ¿Dónde vivías? ¿Dónde vivía yo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué barrio? Fue al barrio norte y escogió a Carlos Sangüesa. Fue a Coronel y me escogió a mí. Y yo no estaba calificado. Yo una vez conté mi experiencia cuando yo quise irme para estudiar para pastor. Me llevaron a la junta de oficiales y la junta de oficiales dijeron, no está calificado, pero para no tener problemas, mandémoslo igual. Con tal más de 3 meses no va a durar y lo van a echar. Así dijeron. Y aquí estoy, parado frente a ustedes. Hermano y hermana, Dios te eligió a ti, Jesús te eligió a ti. ¿Entiende? Entendamos, Jesús nos eligió a cada uno de nosotros. Nos dijo un día, sígueme. Y a pesar de todas las peripecias que hemos pasado dentro del cristianismo, todavía estamos aquí. Todavía nos reunimos aquí. Todavía oramos en la casa. Todavía leemos la Biblia en la casa. No se trata de palabras, se trata de una transformación. El Evangelio no ha cambiado, el Evangelio es el mismo. Pero muchas veces, qué lamentable que en la mayoría de las iglesias existen los casi cristianos. Casi cristianos. Agripa le dice a Pablo, casi me convences a ser cristiano. Levanten la mano los casi cristianos. Ya. Sigamos adelante mejor. Yo solamente el Margalito lo vimos. Hemos llegado acá porque hemos sido salvos. ¿O no? Levanten la mano todos los que son salvados, los que han sido salvados. Salvados por Jesucristo. Por la misericordia de Dios hemos sido salvados. No le quede duda, hermanos y hermanas. No dude que hemos sido salvados. Por la gracia de Dios hemos sido llamados. Sígueme, toma tu cruz y sígueme. Yo creo que este camino que hemos elegido es el camino más bonito y más hermoso, porque Dios no nos miró si estábamos calificados o no. Él vio nuestra entrega, Él vio nuestro corazón. Imagínense, eligió a Pedro, un impulsivo, eligió a Tomás, uno que dudaba, eligió a Marta, que estaba estresada en los quehaceres de la casa, eligió a Timoteo, que tenía miedo, eligió a Mateo, que iba a mucho. Mateo era el traidor de los judíos por cobrar impuestos y Jesús lo eligió. Eligió a Nicodemo,
que pertenecía a la gran religión. Eligió a Zaqueo, un político corrupto, que le robaba la plata a la gente, lo eligió a él. Eligió a María Magdalena, que era una prostituta. Eligió a la mujer samaritana que se había divorciado 5 veces, más el quinto no es tu marido. Eligió a Gadareno, que estaba loco. Eligió a Pablo, que perseguía a la iglesia. Eligió a Lázaro, que estaba muerto. Ese es mi Jesús. Ese es mi Dios, que nos eligió a nosotros. Me eligió a mí, te eligió a ti. Y es por eso que estamos aquí. No se trata de lo que pensamos, no se trata muchas veces de lo que pensamos de nosotros, se trata de lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. Dios piensa lo mejor de nuestras vidas. Dios piensa que somos los mejores. ¿Lo creen ustedes o no? Dios piensa que somos los mejores y es por eso que nos eligió. Nos eligió para estar aquí. Y eso yo quiero que tú pienses, que Dios te eligió. Imagínense venir de lejos, venir de cerca, venir de Talcahuano, venir de Chihuayante, venir de San Pedro, venir de Higueras, venir de Penco, venir de Coronel, venir de los que vivimos aquí cerca. ¿Por qué hemos venido? Porque hemos sido elegidos, porque Él nos llamó y somos salvos. Por la gracia de Dios somos salvos. No dude. El enemigo muchas veces va a querer meter en tu mente que no eres salvo. Pero yo te digo, sí, somos salvos. Dios nos escogió y nos dijo, sígueme. Y le seguimos. Y después nos dijo, toma tu cruz. Y hemos tomado la cruz. Nos eligió el mejor rabino de toda la época. Este rabino llamado Jesús, que era y que es el Hijo de Dios. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana para que tú puedas seguir trabajando nuestra vida y no tengamos duda que hemos sido elegidos por ti y que somos salvos por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. A ti te alabamos, te glorificamos, porque hemos decidido seguirte por toda la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.